Buen día. Vamos a entrar a la palabra, pero primero vamos a orar. Hoy es nuestro primer domingo de el 2021. Es un buen tiempo para poder haber hecho una reflexión y tomar nota de qué planes, qué proyectos, qué metas tenemos para este 2021, ¿no? Entonces vamos a orar para entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa, preciosa y poderosa presencia. Te damos gracias, Señor, porque este es el día que tú has hecho, día de gozo, día de alegría, día de bendición. Descansamos y reposamos en ti. Gracias por la unción, Señor, para compartir y soltar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Como les decía, hoy día vamos a hablar acerca de fe, ¿ya? Hay personas que tienen muchos conceptos de fe y muchas personas que no conocen la palabra, ellos dicen que tienen fe, porque tienen confianza en que las cosas les van a salir bien. Ahora, nosotros que somos personas bíblicas, que conocemos la palabra de Dios, que nos alineamos con la palabra de Dios, que sabemos que Dios y su palabra son uno solo. Dios no está divorciado ni separado de su palabra. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que adentrarse en la palabra de Dios, en la Biblia, porque es la única forma que usted pueda conocer a Dios. La misma palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. Juan 4:24. Y los que le adoramos, le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Porque todas las cosas que Dios nos ha dado están en el mundo espiritual y a través de la fe las traemos al mundo físico. Efesios 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios tiene un almacén con todas las bendiciones que usted necesita aquí en la tierra, porque el apóstol Pedro nos dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Quiere decir que todas las cosas que usted necesita para vivir aquí en la tierra, una vida abundante, como dijo Jesús, yo he venido a dar vida y vida abundante, están en ese almacén, y es a través de la fe que las traes al mundo físico, al mundo natural. La fe no es ignorante, la fe no es algo etéreo, la fe no es algo mágico, la fe es inteligente, la fe comienza donde y cuando la voluntad de Dios es conocida. Es triste decirlo, hay muchos lugares que tienen lo que se llama asentimiento mental. Ellos no entienden, ellos no saben que la palabra de Dios produce fe, que la fe es una fuerza espiritual, que la fe recibe o toma lo que Dios ya dio. En la cruz del Calvario, Jesús hizo provisión para nosotros. Hay aquí las dos partes, la parte de Dios y la parte de nosotros. Entonces, muchos utilizan la palabra fe para definir o clasificar su religión. Yo soy de la fe musulmana, yo soy de la fe budista, y ese es un pésimo uso de la palabra fe. La fe es una fuerza espiritual. La fe es la mano que se extiende para tomar lo que Dios ya dio. Fe es actuar de acuerdo a lo que usted ha creído. Entonces, vamos a entrar a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Vamos a ver.
Mateo 17:20. ¿Y qué sucede con mi varita? No quiere, tiene que querer. Mateo 17:20, si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a leer Mateo 17:20 y leo. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí el Señor Jesús nos habla acerca de la fe como un grano de mostaza. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza. Para los que no saben, la semilla de mostaza es una de las más pequeñas que existe. Pero cuando da fruto, es un tremendo árbol que da mucha sombra. La pregunta es, ¿tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza? ¿Tienes fe? Es que, pastor, no siento. ¿Ah? Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 2, versículo 3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La pregunta era, ¿tienes esa fe del tamaño de la semilla de mostaza? Sí, sí la tienes, porque acabamos de leer Romanos 12:3, que nos dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuándo recibiste la medida de fe? Cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El problema es que muchos necesitan sentir. Pero Dios no quiere que sientas, Dios quiere que sepas. En muchos pasajes bíblicos, la palabra de Dios nos dice, os escribo estas cosas para que sepáis. Entonces, tienes que entender que Dios quiere que sepas, no que sientas. Y tienes que saber que tú tienes la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la fe del tamaño de la semilla de mostaza. Tú tienes fe, pero tienes que activar esa fe. Tienes que activarla y tienes que hacer crecer esa medida de fe. Y como te decía, esa medida de fe la recibiste o te fue impartida, te fue dada cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal. En ese momento recibiste la medida de fe. Y todos recibimos la misma medida de fe. Todos recibimos la misma medida de fe. Todos. Entonces, a cada uno de nosotros nos ha sido impartida la misma medida de fe. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Estamos hablando de fe. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe nos abre las puertas a dos mundos. La fe nos abre la puerta al mundo de lo que se espera y al mundo de lo que no se ve. A eso nos abre puertas la fe. Ahora, algo que debemos tener siempre presente es, como les decía al comienzo, la fe no es ignorante, la fe no es ciega, la fe no es algo mágico ni algo etéreo. La fe siempre ve.
Repito, la fe siempre ve. ¿Me estoy dejando entender? Tenemos la medida de fe, que es la semilla del tamaño del grano de mostaza. ¿Ya? Tenemos la medida de fe, que es como un grano de mostaza. Y es nuestra responsabilidad hacer crecer esa medida de fe que hemos recibido cuando invitamos, aceptamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Nos fue impartida la medida de fe. Y la fe no es ciega, no es ignorante, no es etérea, no es algo mágico. La fe es una fuerza espiritual y la fe nos abre puertas a dos mundos. El mundo de lo que se espera y el mundo de lo que no se ve. Y lo decía. Por ejemplo, yo no tengo que creer que esto es un mouse. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, lo estoy tocando. Yo no tengo que creer lo que es una Biblia. Yo sé lo que es una Biblia. Entonces yo tengo que saber lo que es la fe. Como decía, hay muchos pasajes bíblicos donde nos dice la palabra de Dios: os escribo estas cosas para que sepáis. Dios quiere que sepas, no que sientas. ¿Ya? Dios quiere que sepas. La fe siempre ve. La fe siempre ve. No tengo que creer, tengo que saber. Para creer hay que saber. Vamos a Romanos 10:17. Estos versículos todos los conocemos y nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos recibir de Dios, tenemos que ser específicos. No basta creer. Si le preguntamos a la gente si creen en Dios, ellos te van a decir que sí crees. Ellos te responderán que sí. Pero ellos no saben la diferencia. Ellos creen, y la palabra de Dios también nos dice que el diablo cree y tiembla. Ahora, creer es la primera parte de fe, porque fe y creer son cosas diferentes, son cosas distintas. Hay fe para ser sanados. Muchos tienen el deseo de ser sanados, pero no tienen la fe para ser sanados. Pero es a través de la fe que es el canal para que la persona pueda recibir. Vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es. La fe es y está siempre en tiempo presente. La fe siempre tiene que estar en tiempo presente. Dios ya decidió hacer algo por ti. Como les decía en antes, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala, Dios no va a hacer nada por ti. La buena, Dios ya lo hizo todo por ti. Ahora, depende de quién, de Dios o de ti. ¿De quién depende? ¿De Dios o de ti? Depende de ti. Te toca a ti hacer tu parte. Están las dos partes. La parte de Dios, que ya fue hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, y tu parte. La parte tuya es a través de la fe. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos 28 y 29. Fe es una acción. ¿Ya? La fe nunca está en pasivo. La fe es una acción. Marcos 5, 28. Vemos la mujer del flujo de sangre. Porque decía, ella hablaba, ¿qué hablaba? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Recuerde que salvación y sanidad son hermanas gemelas. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó.
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:24. El Señor aquí le dice, ustedes conocen la historia, la han leído. Esta mujer tenía flujo de sangre o sangrado o hemorragia, ¿ya? Hemorragia, ¿ya? Y por 12 años. La fe empieza por el oír. Ella oyó que Jesús sanaba. Y después que ella oyó, ella creyó. Y después que ella creyó, empezó a hablar. Si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella empezó a hablar, pero no se quedó hablando, ella actuó, porque fe es actuar de acuerdo a lo que has creído. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque Jesús dijo, alguien me ha tocado, y Pedro le dijo, pero Señor, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Todos te estamos tocando, todos estamos apretados aquí. Y Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y fue ahí donde la mujer del flujo de sangre dijo, yo te toqué, Señor. Y le contó todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe es tu fe. No es mi fe, es tu fe. Mi fe me sirve para mí. Tu fe te sirve para ti. Yo tengo una medida de fe, tú tienes tu medida de fe. Ahora, date cuenta, aquí Jesús no toma el crédito. Jesús no le dijo, fue por mi gran poder, hijita, que sanaste. Jesús le dijo, tu fe, tu fe, tu fe. Ahora sí, Jesús es la fuente de todo poder. Porque Jesús dijo, todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero él también dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Entonces Jesús es la fuente de poder. Por eso, ¿a quién tienes que ir o a dónde tienes que ir? A la fuente de poder es Jesús. Jesús es la fuente de poder. Ve a Jesús. Vuelve al ABC de la fe. Repito, vuelve al ABC de la fe. ¿Cuál es el ABC de la fe? Los evangelios. Leo los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El ABC. Y mira cómo obra Jesús. Y Él es la fuente de todo poder. Y empieza a beber de Él. Y la pregunta es, ¿qué deseas de Dios para este 2021? Ahora ella escuchó, pero no se quedó cruzada de brazos. Ella actuó. Si tú no haces nada, nada vas a recibir. Tienes que actuar de acuerdo a lo que has creído. Tenemos un modelo, la mujer del flujo de sangre. Oyó y la fe vino porque la fe oyó, creyó, cuando creyó habló y cuando habló actuó. Ella escuchó de Jesús y ella actuó en base a lo que había creído. Fe es una acción. Ahora, la fe tiene su origen en la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La verdad. La palabra de Dios es la verdad. Veamos en Juan 17:17. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa santificar? Separar. Somos santos. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. ¿Qué significa santificar? Separar. Entonces, la verdad de la palabra nos separa de algo y nos lleva a algo. Repito, la verdad, como está escrito ahí, nos separa de algo y nos lleva hacia algo. Dios no te separa de algo y te deja en el limbo, te deja en el aire.
Dios no hace eso. Dios te saca de y te lleva a. Entonces, Dios le ha dado a la persona, al hombre, la capacidad de decidir, porque Dios no es religioso. Y nosotros tenemos que saber para poder reposar en Cristo Jesús. Y en Él, en Cristo Jesús, reposamos los santos. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel no entró, esa generación no entró en el reposo. ¿Por qué? La incredulidad, pensaban, hablaban, actuaban en incredulidad. Y eso les impidió entrar en el reposo. Cuando yo creo, actúo, reposo. Entro en el reposo. Y nuestro reposo es en Jesucristo. En Él reposamos nosotros. Hoy es domingo, día de santa convocación. Para los judíos es el Shabbat, el día de santa convocación. Y para nosotros este es el día que fue santificado, separado para la gloria de Dios. En ese sentido, este día es santo. Y muchos tienen lugares santos. Y la santidad no se trata de un lugar específico. La santidad nos separa del principio del pecado hacia Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, la sanidad nos separa del principio del pecado para Dios. Siempre nos separa. Santificar. Ser santos porque yo soy santo. O sea, ustedes han sido separados para mí, dice el Señor. Santo, separado. Santificado, separado. Muchas veces las malas motivaciones impiden que la gente reciba. Si vamos a hablar o hablemos de prosperidad, hay muchos que tienen una mala motivación. ¿Cuál es esa mala motivación? La avaricia. La avaricia. Y eso es lo que les impide y no les permite recibir. ¿Por qué? Porque su motivación es incorrecta. La palabra de Dios es la verdad y la verdad, escuche bien, la palabra de Dios es la verdad y la verdad tiene la capacidad de cambiar cualquier situación. La fe no es negar algo. No, no, no. Por eso le digo, si a usted le duele algo, vaya al doctor que le dé un diagnóstico para que usted sepa contra qué está peleando. No me duele, no me duele, no. Eso no es fe, eso es ignorancia. Entonces, la fe no es negar algo. La fe real ve la situación. Difícil, la ve, sí, pero no se debilita. La fe toma la verdad de la palabra para cambiar esa situación difícil, ese hecho adverso. Eso hace la fe. Lo vemos a David. David había ejercitado su fe. David tenía conocimiento de pacto. Y cuando tú tienes conocimiento de lo que es el pacto que tú tienes con Dios, tienes seguridad, tienes paz. Ahí puedes aplicar, caerán a tu derecha 1000 y a tu izquierda 100,000, no 10,000, ya pues. Pero a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque conoces, una vez más te digo, Dios quiere que sepas, no que sientas. Os escribo estas cosas para que sepáis, nos dice en primera de Juan 5. Os escribo estas cosas para que sepáis, no para que sintáis, sepáis. Dios quiere que sepas. Cuando tú entiendes lo que es el pacto, eso te da seguridad. Yo tengo un pacto con Dios. Lo de Él es mío y lo mío es de Él. Entonces, conocer acerca del pacto da la capacidad de creer, de ir a otro nivel. Hay un ejemplo que siempre pongo para ilustrar lo que es el pacto. Y voy a hacerlo rapidito. De acuerdo a David Livingstone. Deben saber quién es David Livingstone. Si no saben, bueno, después ya tocaremos ese tema. Pero él estaba en el África
Él fue a evangelizar y Livingstone fue quien hizo los primeros planos del África. Era un misionero inglés, David Livingstone. Entonces, en el África hay muchas tribus. Hay muchas tribus. Hay tribus guerreras, tribus buenas, tribus malas, tribus tranquilas. Y aquí hay la tribu A, la tribu B y la tribu C. Creo que muchos me han escuchado esta ilustración que siempre la hago para que usted tenga conocimiento de lo que es el pacto. La tribu A es una tribu tranquila, siembra, cosecha y cría sus animalitos. La tribu B es una tribu guerrera, pero mala. Le gusta matar, destruir, como el diablo. Roba, mata y destruye. Le gusta quitarle a la tribu A todo. Cuando empieza la cosecha, va y le roba. Y le quita sus animales. Y ya saben, siempre pasa eso. La tribu B roba, mata, destruye. La tribu A sembrando su choclito, su maíz, todas sus cosas, criando sus gallinas, sus carneros, para que los otros siempre vengan y le roben. Pero hay otra tribu, la tribu C. Y la tribu C es una tribu guerrera, pero buena. No le gusta hacer daño a nadie. Entonces, hay tres jefes. El jefe de la tribu A, el jefe de la tribu B y el jefe de la tribu C. El jefe siempre le roben las cosechas, los dejen con hambre, se lleven sus animales, decide hacer pacto con el jefe de la tribu C. Y va y lo busca y le dice, quiero hacer pacto contigo. Y todo pacto es para algún beneficio. Todo pacto es para recibir un beneficio. Entonces, el jefe de la tribu C le dice, ¿qué necesitas de mí? Y el jefe de la tribu A le dice, necesito protección. Protección. Y el jefe de la tribu C le dice, ok, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Yo te doy alimento y tú me das protección. Correcto. Entonces entran a la ceremonia donde agarran el vino y ambos hacen una incisión, ¿no? En la muñeca, donde vierten un poco de sangre, donde mezclan y sueltan palabras de pacto por el pacto que están haciendo, de protección y alimentos, ¿no? De acuerdo a lo que están haciendo ellos. Y ambos beben. Ambos beben. Pero el jefe de la tribu C le da su lanza en señal de pacto al jefe de la tribu A. Y el jefe de la tribu A le da un choclo en señal de pacto al jefe de la tribu C. Y ya tienen pacto. Ya no son dos, son uno. Ya no son dos, son uno. Y se van. Y sigue sembrando y cosechando todo su maíz, todo, criando sus animales. Hasta que la tribu B dice, es la época donde estos cosechan. Vamos a atacarlos y a quitarles todo su alimento. Y van. Pero cuando llegan en sus caballos o en lo que sea, llega la tribu B a atacar a la tribu A. El jefe de la tribu A lo espera parado, tranquilo y con la lanza que le dio el jefe de la tribu C. Y cuando el jefe de la tribu B lo ve al jefe de la tribu A con la lanza del jefe de la tribu C, porque la conoce, tienen distintivos, dice, deténganse, deténganse. No los podemos tocar. No los podemos tocar. Porque si los tocamos, la tribu C viene y nos desaparece. Y esos son bravos, son guerreros bravos. Entonces, al ver la lanza nada más, el jefe de la tribu B dice, retirada, retirada, ¿no? Y cuando llega el tiempo, pues el jefe de la tribu C va y lo busca después al jefe de la tribu A y le dice, ¿y qué? Y le enseña el choclo. Ah, verdad, tienes razón. Vamos para darte lo que te prometí. Tus animalitos y tu maíz y todas las cosas que te tengo que dar.
Entonces, ya no son dos, son uno. Uno le da provisión y el otro le da protección. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos da provisión, nos da protección porque tenemos un pacto. Pero el pacto hay que activarlo. Hay que hacer lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Entonces, David, el rey David, tenía conocimiento de pacto. Y como él conocía de pacto, cuando él se enfrenta a Goliat, estaba seguro, porque él sabía que sabía que sabía. Eso es la fe. Eso es la fe. Yo sé, que sé, que sé, que sé. Eso es la fe. Yo sé, que sé, que sé, que sé. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero lo sé. Eso es la fe. Entonces, amados, la incredulidad de las personas no cambia. No cambia lo que Dios ha dicho en su palabra. La incredulidad de las personas no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Y la verdad puede estar perdida del conocimiento de la gente, pero es la verdad y está ahí y se cumple aunque ellos no lo vean. Aunque ellos no puedan ver la verdad está ahí y siempre se va a cumplir. Ahora, tú tienes que aplicar la verdad a tu situación. Y entonces tu situación va a cambiar. Aplica la verdad de Dios, aplica la palabra de Dios al problema que tienes y ese problema ya no será problema. Y el origen de la fe está en la verdad y la verdad en la palabra. Porque hemos dicho que la fe nos abre puertas a dos mundos. La fe abre para nosotros el mundo de la verdad. Pero vuelvo a repetir, la fe no es ciega, no es ignorante, no es algo mágica, algo mágico no es algo etéreo. La fe comienza cuando y donde la voluntad de Dios es conocida. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículos 14-15, y leemos. Y esta es la confianza. Podemos usar la palabra confianza como sinónimo de la palabra fe. Y esta es la confianza o la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Cuando tú entiendes, sabes. Y cuando tú sabes, es más fácil recibir de Dios. Repito, cuando tú entiendes, sabes. Y cuando tú sabes, es más fácil recibir de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo agradamos a Dios por medio de la fe. Y solo recibimos de Dios por medio de la fe. Agradamos y recibimos de Dios por medio de la fe. Ahora, hay una gran diferencia entre predicar un mensaje de fe y entender lo que es fe. Cuando yo entiendo, tengo. Cuando yo entiendo, sé. Entonces, solo agradamos a Dios por medio de la fe y solo recibimos de Dios por medio de la fe. Recuerde que creer es una cosa y fe es otra. Creer es la mitad. Fe es la otra mitad. Usted cree cuando conoce, pero eso no es fe. Hay gente que está en los hospitales creyendo, ojo, y su creer es correcto. Ellos creen que Dios los puede sanar, que Dios los puede sanar y ellos pueden salir, pero se mueren. Y se mueren creyendo. Y lo que creen es correcto, es bíblico, están en línea con la palabra de Dios. Pero ¿por qué se mueven? ¿Por qué se mueren si es que creen? Se mueren porque creen, pero no actúan. Una cosa es creer, fe es actuar. Fe es actuar de acuerdo a lo que usted ha creído. Entonces, hay que entender también que la fe es un espíritu, porque está el espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé.
Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para creer, nuestro creer no puede ser ignorante, porque la fe no es ignorante. Como siempre digo, la fe comienza, se origina, donde y cuando la voluntad de Dios es conocida. Si la persona no conoce la voluntad de Dios, pues no va a recibir. Ahora, tú la puedes conocer en tu mente, pero la fe es del corazón, del espíritu. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tiene que estar en línea tu espíritu con tu boca. Y para eso tiene que morar en abundancia la palabra de Dios. Si necesitas papas, no vas a estar meditando en camotes, ni leyendo camotes. Medita todos los versículos que hablen de papa. Creo que me dejo entender, ¿no? Quiere decir que si necesitas sanidad, no vas a estar leyendo prosperidad. Tienes que meditar en lo que es sanidad, sanidad, sanidad. Estaciónate, parquéate en Isaías 53, 4, 5, 1 Pedro 2, 24 y medita, 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 medita. Y Dios te va a hablar. Dios te habla cuando meditas en su palabra. Y viene el rema. Ya fue hecho. Segunda de Corintios 4, 13. Lo acabamos de leer. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si crees, actúa. Si crees, comienza hablando la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios es ponerse de acuerdo con Dios. Porque estoy hablando lo que Él dice, me pongo de acuerdo con Dios. Habla la palabra. Créela con tu corazón y háblala con tu boca. Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tienes conocimiento de la justicia de Dios, entonces conoces tu posición delante de Dios. Párate firme. Párate firme. Acércate con confianza al trono de la gracia para recibir. Mira lo que dice. Acércate con confianza, confiadamente al trono de la gracia para recibir. ¿A cuánto les gusta recibir? A todos nos gusta recibir. Cosas buenas, agradables y perfectas, como la voluntad de Dios. Entonces, si tienes conocimiento de la justicia de Dios, conoces tu posición delante de Dios. Hebreos 1:13. Y leemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la palabra de su poder, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nunca te olvides, es la palabra de su poder. El poder de Dios está en su palabra. Y hay personas que dicen, Dios es soberano. Pero ellos, cuando dicen que Dios es soberano, ellos están diciendo, si Dios quiere te da y te responde, y si no quiere no te da y no te responde. Eso es ignorancia pura. Porque acabamos de leer primera de Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Dios no cambia como muchos piensan. Dios está establecido, fundamentado en su palabra, porque Dios y su palabra son uno solo. Dios no te dice hoy día algo y mañana cambia de opinión. Dios siempre sostiene lo que Él dice. Entonces, nunca olvides lo que siempre les digo. Si quieren algo que nunca han tenido, tienen que hacer algo que nunca han hecho. Repito, si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Mira, Jesús es la palabra y Jesús era un predicador y Jesús predicaba la palabra.
En Mateo 4, 23 al 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. No se puede separar la fe de la palabra. La palabra no fue dada para usarla como martillo, para golpear y dañar, sino para edificar, para levantar, para animar. Ahora, hay consecuencias si es que no practicamos la palabra de Dios. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si no pones en práctica la palabra de Dios, no esperes recibir de Dios. Fe es estar seguro de lo que esperas, sabiendo que es real lo que estás esperando. La fe tiene que traer seguridad a nosotros acerca de lo que estamos esperando. Fe o la fe es el convencimiento absoluto de lo que se espera. Tú estás esperando y está viniendo a ti. ¿Tú crees que estás esperando? No, tu bendición te está esperando a ti más bien. Entonces, para estar convencido de la palabra tenemos que estar por encima de todo. Dios hablando a nosotros, porque Dios no miente, Dios no manipula a la gente, nosotros tampoco. Nuestra fe es el título de propiedad. La prueba de tu fe es la palabra de Dios. Y confiesa la palabra, confiesa lo que dice la palabra, porque fe es actuar de acuerdo o sobre la palabra. Fe es información que viene de Dios por la cual nosotros podemos actuar. Entonces, fe es información para que actúes. Y la fe es un sustantivo general, algo general. Y creer es un verbo. ¿Qué determina el verbo? El verbo, por ser verbo, exige una acción. ¿Qué nos dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa palabra obras en el griego es la palabra praxis y significa acciones correspondientes. O sea, haz tu parte que Dios hace la suya. Santiago 2:23, ya voy a terminar. Haz tu parte, Dios hace la suya y se cumple la escritura. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para terminar, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué tienes que hacer? Pon en acción tu fe. Pon a trabajar tu fe. Haz crecer tu fe. Tu fe está en forma de semilla. Riégala con el agua de la palabra. Declara, actúa de acuerdo a lo que has creído. Si tienes alguna dolencia, pon tu mano ahí donde está la dolencia. Vamos a orar. Voy a orar. Si tienes algún malestar en tu cuerpo, voy a orar. En el nombre de Jesús, la palabra nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús sufrió nuestros dolores. Jesús fue molido por nuestras rebeliones y transgresiones. Por darnos la paz, cayó sobre Jesús el castigo. Por su llaga, fuiste. ¿Crees que fuiste sanado? ¿Crees que fuiste sanado? Entonces, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús, anulo, quito, cancelo y dejo sin efecto toda maldición en tu vida.
Y en este momento, al quedar anulada la maldición, ingresa la sanidad a tu cuerpo. En este momento está ingresando sanidad a tu cuerpo. En este momento. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y poder, estoy percibiendo nítidamente que poder y unción está saliendo en este momento. Recibe sanidad por la llaga de Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesús. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque este es nuestro primer domingo de este año. Señor, todos mis hermanos tenemos metas, tenemos proyectos, Señor, y los traemos a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, te doy gracias por las sanidades que han sido hechas por tu llaga, Jesús. Gracias. Y ahora te agradezco, Señor, porque esos proyectos, Señor, personales, laborales, financieros, empresariales, en el nombre de Jesús, Señor, oro por provisión para cada uno de mis hermanos, para sus negocios, empresas, trabajos. Provee y suple, Señor, los recursos, Señor, las finanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro también por recursos, finanzas, Señor. Y te hago recordar, Señor, que tú hablaste de locales, Señor. Y te doy gracias por el local donde estamos y vamos a comenzar el 17 de enero. Gracias, Señor. Oro por la iglesia Familia de Fe, por los diferentes ministerios, Señor, por los ministros, pastores, personas que son añadidos al ministerio de Familia de Fe para la honra y la gloria tuya, papá. Te doy las gracias en el nombre de Jesús y creo que a fines de este año tendremos excelentes balances, excelentes reportes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesús. Gloria